Hola, bienvenidos. Esta es la primera clase que vamos a tener en el campus virtual, así que solamente vamos a hacer un pequeño repaso de la última clase presencial. No vamos a ver un tema nuevo y tampoco por los momentos no vamos a evaluar ninguno de los temas ya que vamos a ver aquí. Bueno, recordemos un poco sobre el último tema que habíamos visto. Trataba sobre la derivada de orden superior. Y para ello pues teníamos esta parte como la teoría y hablábamos de que si una función era derivable, entonces f' representa la primera derivada de la función, y si a su vez esta f' era derivable, entonces la derivada de esta función la denotábamos por f' y representaba la segunda derivada de la función original f. Y así sucesivamente. Si esta f' era derivable, la derivada de esta función la denotamos por f'B', que era la segunda derivada de f, y así sucesivamente, ¿verdad? La tercera derivada, etcétera. Necesito también que recuerden un poco sobre la regla de la cadena, la derivación implícita y teoremas sobre las derivadas, ya sean las trigonométricas, teorema del cociente, de la multiplicación, etcétera. Este archivo lo tienen ya ahí en la plataforma, así que lo pueden tener ahí a mano. Es un archivo PDF que tienen ahí en la parte de archivos en la asignación número 1. Tenemos aquí un par de ejercicios solo para repasar un poco. Como les repito, no vamos a ver un tema nuevo, solamente vamos a repasar. En el primer ejercicio tienen ahí que calculemos la tercera derivada de f si nuestra función es esta de aquí. Fíjese bien que tenemos una multiplicación y aquí elevado a una potencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa derivada? Para derivar entonces, tenemos aquí el primer ejercicio. Esta es nuestra función. Entonces recordemos un poco que tenemos aquí seno de una función por secante de una función y verifiquemos que estos argumentos son iguales. Entonces, por estas propiedades que tenemos aquí, secante de u es 1 entre coseno de u. Como es el mismo argumento, entonces tenemos seno de u entre coseno de u, que se nos convierte en tangente de u. Entonces, en realidad, lo que tenemos es esta función de aquí. Mi función f de x es tangente al cubo de 2x menos 5 entre 4 al cubo. Recuerda aquí las propiedades de la potencia. 4 al cubo es 1 entre 64, entonces tenemos aquí tangente al cubo de esta función 2x menos 5. Podemos decirle u si quieren renombrarla. Bueno, entonces primero, la primera derivada, necesitamos aquí la derivada de una función elevado a una potencia, que pues para ello ya sabemos que tenemos ahí, tienen un teorema, la derivada de una función elevada a una potencia n. Esto es n por f a la n menos 1 por f'. Aquí aplicamos regla de la cadena. Bueno, entonces en este caso mi n vale 3, así que aplicando este teorema, esta fórmula que tenemos aquí, bajamos el 3. Bueno, aquí también tenemos una constante por la función, así que la derivada, extraemos la constante y derivamos la función, que sería con este teorema. Bajamos el 3, luego tangente de u a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de tangente, que es secante cuadrado de u, y luego otra vez regla de la cadena por la derivada interna, que sería 2. Bien, la derivada de 2x menos 5, que es 2. Simplificando un poco, aquí esta constante con 3 las podemos multiplicar. Esto es 6.
pero simplificándolo, 6 entre 64, pues nos quedaría 3 sobre 32 tangente cuadrado de este argumento por secante cuadrado de este argumento. Aquí, si quieren, pueden utilizar y reemplazar este secante cuadrado con esta identidad trigonométrica que nos dice que secante cuadrado de u es tangente cuadrado de u más 1. Si quieren dejar toda la función en términos de tangente, pero si no, pues es lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, para encontrar la segunda derivada, yo lo voy a dejar así como está. Ustedes pueden probar, intentar sustituir secante cuadrado por esta identidad trigonométrica y calcular la derivada. Al final nos tiene que quedar exactamente lo mismo. Entonces, si quieren, lo pueden hacer ustedes utilizando esta identidad trigonométrica. Bueno, entonces la segunda derivada, otra vez tenemos una constante por una función, extraemos la constante y derivamos esta función de aquí. Pero resulta que esa función que tenemos ahí es un producto, entonces ya tenemos por el teorema la derivada de un producto. Derivada del primero, que sería la derivada de tangente cuadrado, entonces volvemos a aplicar este teorema de aquí. Hay un 2, una potencia 2 aquí. Bajamos el 2 y tenemos tangente de u por la derivada de tangente, que es secante cuadrado. Secante cuadrado de u. Pero como tiene que estar multiplicada con este y la u es la misma, entonces secante cuadrado por secante cuadrado me va a quedar secante a la 4 de u por la derivada interna, que sería 2. Más ahora la derivada de esta función de aquí. Otra vez bajamos el 2 y nos quedaría secante de u por la derivada de secante, que es secante por tangente. Entonces, esa secante por esta que ya teníamos aquí se me vuelve secante cuadrado por tangente, pero recuerde que esta derivada va a multiplicar a la función que ya no estamos derivando, y como es el mismo argumento, tangente cuadrado por tangente nos vuelve aquí un tangente al cubo por la derivada interna, que es 2. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una constante, todo se está multiplicando, aquí hay otra constante, lo mismo aquí, 2 y 2, entonces tenemos una constante 4 y otra constante 4 aquí. Como es una suma, puedo extraer ese 4 de factor común y sale a multiplicar al 3, por eso es este 12 de aquí, 4 por 3, 12. Y nos quedaría entonces tangente de u, secante cuadrado de u, más, luego aquí, secante cuadrado de u por tangente al cubo de u. Bien, podemos simplificar este número y para calcular, bueno, simplificando ese número nos queda 3 octavos. Bien, aquí ya lo tengo en términos de u. Recuerde que esta u es 2x menos 5. Vamos a escribirlo por aquí. Es 2x menos 5 para que no se nos vaya a olvidar. Bueno, entonces luego volvemos aquí, tenemos un producto. Si quieren volver de nuevo a utilizar la identidad trigonométrica para no derivar dos productos, lo pueden hacer perfectamente iguales, va a quedar exactamente lo mismo, así que podemos, yo lo voy a dejar así como está, así que voy a derivar estos dos productos que tenemos aquí. Sacamos la constante y ahora derivamos este producto, ¿bien? Derivada de tangente es secante cuadrado bueno, aquí tenemos la derivada de tangente, que es secante cuadrado por este secante a la 4, aquí se me vuelve secante a la 6. Bien, secante a la 6 de u por u', pero recuerde que u' es 2, por eso me queda este 2 aquí, más ahora la derivada de secante a la 4, entonces bajamos el 4, que es este que tenemos aquí, bajamos el 4 por secante a la 3 de u por la derivada de secante, que es secante por tangente. Entonces teníamos un secante a la 3 por el secante de la derivada, se me vuelve un secante a la 4 de u
por tangente sin derivar por la tangente que teníamos de la derivada, así que se me vuelve tangente cuadrado de u por u', que es este 2, por eso me queda aquí un 8. Luego otra vez derivada de un producto, aquí bajamos el 2, que es este que tenemos aquí, y luego derivada de secante, tendríamos 2 secante por la derivada de secante, que es secante por tangente. Entonces la secante que teníamos por la que aparece en la derivada se me vuelve aquí secante cuadrado, luego por tangente y tangente al cubo, que se me vuelve tangente a la 4 de u por u', que es este 2 que tengo aquí. Luego más la derivada de tangente al cubo por este sin derivar. Entonces tendríamos, bajamos el 3, que es este que tengo aquí, bajamos el 3 por tangente al cuadrado de u por la derivada de tangente, que es secante cuadrado, por este secante cuadrado sin derivar se me vuelve secante a la 4 de u. Entonces aquí tendríamos y', lo único que nos haría falta pues es simplificar. Este sería 2 secante a la 6 de u más 4 por 2, 8 secante a la 4 tangente cuadrado, y luego aquí 4, verificamos las constantes, están bien. Ahora sí tenemos términos semejantes como este secante a la 4 de u tangente cuadrado, que es este mismo de aquí. Fíjese bien que la multiplicación es conmutativa, así que el orden no nos afecta en nada. Tendríamos aquí 8 y 6, que sería 14, solo para reducir términos semejantes, secante a la 4 de u tangente cuadrado de u, que aquí pues ya volvimos nuestra u como 2x menos 5, que era lo que ya teníamos. Entonces esa es la tercera derivada de la función. Les repito, si lo quieren hacer utilizando las identidades trigonométricas, la respuesta les va a quedar exactamente igual, o lo pueden reescribir todo en términos de tangente, que da lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, para el ejercicio número 2 se les pide encontrar la enésima derivada de esta función que tenemos aquí en términos de t. Esta función en términos de t, como es una división, estar derivando una división y luego vuelve a quedar otro cociente y volverlo a derivar es muy tedioso, así que lo que hacemos es recordar una de estas propiedades del algoritmo de la división. No sé si lo recuerdan de allá por 110. Tendríamos que si este es un polinomio de grado 1 y este también, entonces podemos reescribir esta función como una constante más este cociente que tenemos aquí. Vamos a hacer algo parecido, algo muy parecido. Entonces lo que hacemos es efectuar la división de los dos polinomios, que sería dividir 6t más 3 entre 4t más 5, que es esto que tenemos aquí, encontrar el cociente y el residuo. Entonces al dividirlo, recuerde que el cociente se encuentra dividiendo 6t, coeficiente principal, entre 4t, el coeficiente principal del dividendo y del divisor. Así que esto es 3 medios, ese va a ser nuestro cociente que tenemos aquí, y hacemos la multiplicación y lo restamos del dividendo. Entonces sería 3 medios por 4, que sería 6, pero como es una resta, aquí va a ser menos 6t. Luego 3 por 5, 15 medios. Aquí tenemos 3 medios por 5, que es 15 medios, igual como es una resta, entonces nos queda negativo aquí. Bueno, esto es 0, y aquí tenemos menos 15 medios más 3, que eso es menos 9 medios. Este menos 9 medios, que es el residuo, entonces vamos a utilizar residuo y cociente para reescribir esta función f de t en esta forma de aquí, ¿verdad? Muy parecida, no necesariamente aquí nos tiene que quedar 1, pero va a ser muy parecida aquí con el polinomio del divisor. Entonces tenemos que esto es el cociente más el residuo entre el divisor. Bien, ese es el algoritmo del cociente, ya no sé si lo conocían, pues nos queda esta parte de aquí. Bueno, entonces reescribiendo esta función, reescribiéndola, es equivalente a que escribamos esta de aquí. Bien, voy a bajar, voy a escribir menos 9 medios por aquí, y es como que me quede un 1 aquí multiplicando. Entonces ese 1 entre 4t más 5 lo voy a dejar escrito de esta forma,
pero recuerde que 4t más 5, si está en el denominador, lo puedo escribir como un exponente negativo, que es el que tengo por aquí, a la menos 1. Bueno, entonces ahora empecemos a derivar. Para derivar aquí tenemos una resta, entonces la derivada de esta constante es 0, menos, aquí tenemos una constante por una función. Extraemos la constante y derivamos la función. Entonces recuerde la derivada de una función que tiene un exponente aquí entero, bajamos el entero, 4x menos 5 y el entero menos 1. Entonces tenemos menos 1 que es menos 2 por la derivada interna que es 4. Aquí estamos utilizando también regla de la cadena. Bueno, solo para reescribirlo de otra forma, voy a poner esta constante aquí adelante. Así que tenemos 0, no es necesario escribirlo, tenemos menos 9 medios, menos 1 por 4 y 4x menos 5 a la menos 2. Esta es la primera derivada. Ahora, para calcular la segunda derivada, todo esto de aquí es una constante. Así que extraemos la constante, que es esta, y luego derivamos esta función de aquí. Bajamos el menos 2, que es este que aparece aquí, por la función elevada a la menos 3, bien, menos 2 menos 1, que es menos 3, por la derivada interna, que es 4. Entonces, mire, ya vamos teniendo un patrón. Luego, vamos a calcular la tercera derivada. Igual toda esta parte de aquí es una constante, así que extraemos la constante, bien, que sería toda esta parte de aquí. Y bueno, menos el 3. Y ahora por la derivada de este, que es, bajamos el menos 3, que lo tenemos aquí, por la función menos 3 menos 1, que es menos 4, por la derivada interna, que es 4. Si se fijan, aquí ya teníamos 4 y 4, que son estos dos de aquí, y la derivada interna que sacamos sería 4. Entonces ya vamos teniendo un patrón. Tenemos aquí menos 1 y un menos 1 aquí, que están elevadas a la potencia 3, que coincide con el orden de la derivada. Y ya nos quedaría positivo el 1, el 2 y el 3, que al multiplicarlo pues se nos vuelve 3 factorial. Y aquí pues el 4 se va repitiendo con una potencia aquí que también coincide con el orden de la derivada, entonces lo escribimos como 4 a la 3. Y este 4 que tenemos aquí es un número más que el orden de la derivada, bien, solo que con el signo opuesto, entonces lo vamos a escribir como el orden de la derivada, que sería n más 1, pero todo ese número con signo negativo. Ese va a ser el exponente de nuestra función aquí. Entonces, para la enésima derivada, tenemos entonces que es menos 9 medios, fíjese bien, menos 1, que coincide el exponente con el orden de la derivada, que sería a la n, el 3, aquí también coincide con el orden de la derivada, así que sería n factorial, y aquí 4 a la n. Y aquí pues lo que les explicaba, el exponente que tiene nuestra función. Así que nos quedaría así, pero en un dado caso que quieran quitar este menos, lo pueden incluir aquí, solo que ya tendría un n más 1, ¿verdad? Para que quede el 9 medios positivo, si no, no hay ningún problema si lo dejan escrito de esta forma. Y aquí pues ya tendríamos la fórmula para calcular la enésima derivada de esta función de aquí. Bueno, les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna consulta o sugerencia, me lo pueden escribir al grupo de Telegram, o no sé si hay un apartado aquí en el campus virtual para que me escriban sus comentarios o algunas dudas, o igual lo pueden mandar al correo institucional. Bien, para el ejercicio número 3 también les pido calcular la enésima derivada de esta función y igual a e a la menos 3x. Bien, recordemos aquí la derivada de la exponencial e a la u, que es e a la u por u'. Bueno, entonces vamos a calcular la primera derivada. Tenemos e a la u por u', que es la derivada del exponente, que es menos 3. Ahora, segunda derivada, este menos 3 es una constante, así que la podemos dejar así tal cual y derivar la función e a la u, que
es esta parte de aquí, por u', otra vez por la derivada de menos 3x, que es menos 3. Luego esta es una constante, la podemos extraer y por las propiedades pues del teorema pues no la derivamos, solo extraemos la constante y ahora derivamos la función otra vez e a la u por u', que es menos 3, y me vuelve a quedar aquí. Y así podemos seguir sucesivamente hasta que podamos ver que nuestro patrón es esta función, siempre nos va a quedar e a la menos 3x, si usted se fija. Y el menos 3, mire que coincide, las veces que aparece coincide con el orden de la derivada, entonces sería menos 3 a la n, que igual si lo quieren escribir de otra forma pueden extraer el menos 1. Recuerde aquí propiedades de las potencias, si están multiplicándose ambos se tienen que elevar a la n, entonces tenemos un menos 1 aquí a la n por 3 a la n. Esa sería la enésima derivada de esta función. Y bueno, teníamos un cuarto ejercicio ahí, pero ese les queda de ejercicio a ustedes. Les repito, cualquier duda, consulta, pues me escriben y bueno, mañana vamos a ver un tema nuevo. Solo les pido por favor que repasen un poco.